Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt. Vamos a ver un estudio que titula Perímetro y área de figuras planas regulares. Vamos a ver primero qué es perímetro. Observamos esta figura. Esta figura, fíjense, está formada por 4 lados unidos entre sí, lo cual se llama al borde o al contorno. A esto llamamos nosotros perímetro. Perímetro es el contorno o el borde de una figura plana. El área viene a ser el espacio comprendido dentro del perímetro, dentro de esta figura plana. Vamos a ver ahora el triángulo y sus elementos. Aquí observamos un triángulo que está formado por 3 lados. Es una figura formada por 3 segmentos o rectas. Los segmentos están nombrados con letra mayúscula. Me refiero a segmento AB, segmento BC y segmento AC. Los lados reciben nombre de letras minúsculas. Lado A, lado B y lado C. La altura está representada con la letra H y la altura viene a ser la línea o la distancia, una línea que sale del vértice a la mitad de uno de sus lados. A esto recibe el nombre de altura y se representa con la letra H. Los ángulos, vemos que el triángulo tiene 3 ángulos representados con letras del alfabeto griego. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. El perímetro y el área de un triángulo. No hay una fórmula definida para hallar el perímetro, por lo tanto decimos que perímetro es la suma de sus 3 lados. Sin embargo, el ángulo, ¿sí?, para hallar el área de un triángulo, sí tiene una fórmula definida, la cual es el producto de la base por altura dividido entre 2. Veremos ahora los elementos de un cuadrado. Como ven ustedes, el cuadrado tiene los 4 lados iguales, del mismo tamaño, y al tener los 4 lados iguales también tiene 4 ángulos que forman un ángulo recto. Y trazamos 2 líneas llamadas diagonales, diagonal 1, diagonal 2, que van de vértice a vértice opuesto. El cuadrado es una figura plana formado por 4 segmentos o 4 rectas iguales. Los ángulos se escriben con un cuadrado, ya que representan un ángulo recto de 90 grados. Las diagonales son las que unen vértices opuestos, llamado diagonal 1, diagonal 2. El perímetro de un cuadrado, como vemos que los 4 lados son iguales, la fórmula definida es lado por 4. Lado se refiere a la medida de un lado multiplicado por los 4 lados. El área del cuadrado es igual a la medida de un lado elevado al cuadrado. Vamos a ver ahora el rectángulo. El rectángulo se considera como un polígono regular, ya que sus 4 ángulos forman un ángulo recto de 90 grados y sus lados son iguales de 2 en 2. Aquí vemos el lado B igual al lado B opuesto. El lado A es igual al mismo tamaño que el lado A opuesto. El rectángulo es un polígono de 4 lados, siendo estos iguales de 2 en 2, y sus ángulos forman un ángulo recto de 90 grados. Al sumar estos ángulos, tenemos la suma de 360 grados. También tenemos 2 diagonales que van de vértice opuesto a vértice opuesto, llamadas también diagonal 1, diagonal 2. Vamos a ver ahora el perímetro. El perímetro de un rectángulo está definido como son los lados iguales de 2 en 2. Su fórmula es 2 veces la base más 2 veces la altura. El área está definida por el producto de su base
por la altura. Base por altura. El rombo. El rombo es una figura cuadrilátera de 4 lados, donde vamos a ver estos elementos. Acá tenemos una diagonal mayor. La diagonal, no se olviden que va de vértice a vértice opuesto, y una diagonal menor. ¿Ya? Hay rombos cuyos lados son iguales, por lo tanto puede ser un rombo de forma cuadrada, pero también hay rombos que son iguales de 2 en 2. Las diagonales, llamada diagonal mayor, la que va de vértice opuesto en forma vertical, y la diagonal mayor, la que va en forma horizontal, representadas con la letra D mayúscula y la letra D minúscula. La fórmula para hallar el perímetro del rombo es igual a la suma de sus lados, no tiene una fórmula definida, por lo tanto se suman los 4 lados. En cambio, el área del rombo está definido con esta fórmula. La suma de sus diagonales, la multiplicación, de los diagonales dividido entre 2. El producto de las diagonales, diagonal mayor por la diagonal menor dividida entre 2. Vamos a ver el trapecio. Se ve que el trapecio es una figura de un triángulo truncado. Vamos a ver entonces cómo está compuesto. Está formado por 4 lados. También es un cuadrilátero, pero de diferentes medidas. El trapecio es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos. Este lado es paralelo a este lado de aquí. Estos lados paralelos también reciben el nombre de base. El trapecio es un polígono de 4 lados. Tiene 4 ángulos interiores y también se traza 2 diagonales. Diagonal 1 y diagonal 2. Para hallar el perímetro de un trapecio no hay fórmula definida. Simplemente se suman los 4 lados. El área de un trapecio es igual, dice, a la suma de sus bases, base mayor más base menor, dividido entre 2. Todo este ejercicio multiplicado por la altura. Vamos a ver ahora polígono de n lados. N lados puede ser un polígono de 5, 6, 7, 8, 9 lados, etc. Aquí vamos a ver los elementos de un polígono. En un polígono se ve un elemento, que es el lado. El lado es una recta unidas entre sí que forman una figura y una línea poligonal cerrada. Vértice es la unión de 2 líneas, de 2 lados. Vértice. Ángulo es el espacio que hay entre 2 líneas. Diagonal es la línea que se traza de un vértice a un vértice opuesto o no consecutivo. El apotema es la línea que va del centro a la mitad de un lado. Y el radio es la línea que va del centro al vértice, a uno de los vértices. Vamos a ver el perímetro de un polígono, ya sea de 5, de 6, de 7 u 8 lados. El perímetro tiene una fórmula definida, la cual es la medida de un lado multiplicado por el número de lados que tiene el perímetro, el polígono. Repito, mido un lado y multiplico por el número de lados que tiene el polígono. El área de un polígono está dado de esta manera. El total del perímetro, que viene a ser el total del perímetro, por el apotema, multiplicado por el apotema, todo eso dividido entre 2. Gracias por su atención, jóvenes. Hasta en otra oportunidad.